Bueno, bienvenidos a una edición más de Causa Justa. Hoy me estoy recordando, haciendo un poco de memoria, y dentro de pocas semanitas ya cumplimos 12 años de emisión ininterrumpida de Causa Justa por Unicanal. 12 años de una larga historia, una locura, ¿eh? 12 años ya. Uno se pone un poco nostálgico cuando vienen este tipo de fecha. 1 de agosto emitimos el primer programa de Causa Justa. 12 años. Ustedes calificarán cómo nos fue en estos 12 años. Pero hablando de otros temas y en el abordaje del editorial del día de hoy, ronda por mi cabeza ya hace mucho tiempo qué hacer cuando colisiona por un lugar lo legal y por otro lado lo justo. Cuando lo legal se podría describir o conceptualizar como las diversas normas o el conjunto de normas, leyes, compendios, contratos sociales, constitución nacional, reglamentos o protocolos que están en vigencia y que como somos parte, y códigos que están en vigencia y como somos parte de una sociedad, acordamos respetar y acordamos cumplir lo que establecen estos códigos y someternos a lo que establecen estos códigos, estos reglamentos, estas leyes. ¿Qué pasa cuando ese conjunto de lo legal, del cuerpo legal, del universo legal, choca contra un concepto básico del relacionamiento en una sociedad, contra lo justo, entendiendo a lo justo aquello en donde a cada uno le corresponde lo que se merece y en donde lo justo también está vinculado a una acción permanente de equidad, entendiéndose como a la equidad como la construcción permanente de la igualdad, ayudando a los sectores más desprotegidos para que puedan ser iguales realmente. También lo que hace la justicia social. ¿Cómo hacer, cómo solucionar cuando nos encontramos en la propia administración de justicia con este escenario en donde lo justo choca con lo legal, en donde hay más de un caso, más de un expediente, en donde lo legal, procesalmente hablando, procedimentalmente hablando, absorbe a lo justo, cuando lo que se resuelve es legal, pero no es justo? ¿Cómo subsanar eso? ¿Cómo subsanar ese permanente o ese mal trago de injusticia que uno le puede tocar o que uno puede ser testigo? ¿Qué hacer ante eso? Es un debate que debe ser tomado en cuenta. Cambiamos las leyes, cambiamos las formas de pensar las leyes, cambiamos las formas de entender la administración de justicia. ¿Quién debería estar a cargo justamente de eso? De subsanar ese conflicto, esa contradicción entre lo justo y lo legal. ¿Cómo hay que hacer? Porque en la medida que eso se logre, podemos llegar a una sociedad equitativa, a una sociedad en donde realmente lo que importe sea la justicia, lo que valga sea la justicia, no el ejercicio burocrático cada vez más pesado de la tramitación de un expediente judicial en cualquier fuero, porque realmente en eso hoy día la justicia, al parecer, se ha convertido en un ejercicio pesado, burocrático, en donde importa el papel, pero no importa lo que dice el papel. Importa la norma, pero no importa la verdad. Y por sobre todas las cosas, importa el poder y penosamente no importa la justicia. A la vuelta del corte, el primer tema del día de hoy. Hoy tenemos la grata visita del ex fiscal general del Estado, el doctor Oscar Germán Latorre, que supo ganarse un lugar en lo que hace a una de las voces más escuchadas en lo que tiene que ver con el debate hacia una justicia realmente eficiente, donde, como decíamos en el anterior bloque, en el editorial, importe la justicia por sobre todas las cosas. Doctor Oscar Germán Latorre, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Héctor? Muchas gracias por la invitación. Doctor Germán Latorre, en un caso en donde tenés vinculación por ser el abogado de un policía, el comisario Paredes Palma, hay un interés en analizar esto que surgió hace pocas horas incluso
de un video de una presunta alteración del escenario del crimen, del cobarde asesinato de Rodrigo Quintana en la sede del PLRA. Incluso tenemos el video para observarlo antes, en donde al parecer hay una aparente modificación. Ahí podemos ver a este muchacho sentado en una escalera, donde hay una aparente, enseguida vamos a estar con eso, una aparente modificación del escenario del crimen, en donde se ve primero a un muchacho que al parecer tira un cartucho y después se ve a una chica que parece que ese cartucho lo lleva hacia el lugar más cercano donde estaba todavía el cuerpo tirado, exámenes de Rodrigo Quintana. Vemos ahí vemos atentamente cómo echa algo. Este es el video de seguridad. Esta es la escalera que está cerca de la puerta de acceso al local del PLRA. ¿Ante qué estaríamos, doctor Oscar Germán Latorre? Pues aparentemente hubo manipulación de la evidencia. Yo no podría decir si hubo sustitución o no de los cartuchos, pero resulta que este caso siempre ha sido o ha estado enrarecido por el interés de cierto sector político para sostener una novela con relación a la supuesta intervención policial en el local del PLRA, cumpliendo una orden superior. Eso no es cierto. La intervención policial se hizo y se hizo en estado de flagrancia. La Turo había atacado minutos antes el local de ABC y arrojando piedras contra la policía que los perseguía. Ingresaron al local, la policía ingresó atrás, ingreso totalmente legítimo por parte de la policía, y lamentablemente ocurrió que alguien disparó un arma que tenía un cartucho con balas o balines de plomo. Porque acá hay una verdad. La verdad que nadie puede negar es que un hombre joven que no representaba ningún tipo de peligro fue asesinado cobardemente por la espalda. Esa es una verdad innegable, doctor, ¿verdad? Eso nadie pone en duda. La palabra cobardemente me hace pensar en un acto de alevosía. Ok. En realidad yo creo que nadie, ni siquiera los fiscales ni la querella, pueden tener una evidencia cierta de que ese disparo realmente se haya producido en forma dolosa. Vos sostenés que por más que no soy el abogado de Florentín, el principal procesado, este joven oficial miembro de los Cascos Azules, vos sostenés de que alevosía en intención directa de matar a Rodrigo no hubo nunca. Yo creo que no. ¿No crees que Por no? lo menos yo no percibo algún dato que me conduzca a una conclusión semejante. Para vos, Florentín no mató a Rodrigo Quintana. Creo que en el expediente existen elementos como para sostener con bastante firmeza esa hipótesis. El problema es que lamentablemente los fiscales fueron inducidos al error por imprecisiones de los trabajos técnicos que se hicieron. Hay unos errores muy fuertes, muy visibles en cuanto a la planimetría, a la estimación de la distancia entre el lugar del sujeto, del supuesto autor, y de donde cayó la víctima, el diámetro de expansión de los balines. La mayor parte de los balines impactó en la espalda, en el costado
de Rodrigo Quintana, lo cual significa que es imposible que ese disparo se haya producido a 9 metros, como dice el informe, porque si así hubiera sido, se hubiera expandido y posiblemente hubiéramos tenido un radio de 1 metro, 1,5 metros más o menos, y eso es absolutamente defectuoso en cuanto al informe. Yo pues creo que se puede sostener válidamente que Florentín no hizo el disparo que acabó con la vida de Rodrigo Quintana. ¿Quién habría hecho el disparo? Esa es una cuestión que tiene que ser investigada por la Fiscalía. Creo que hay elementos conductores que nos permiten llegar a la posibilidad cierta de determinar quién fue el autor del disparo. Ahora, doctor, con respecto a este video nuevo que muchos están descalificando como una especie de operativa, ¿qué indicas vos? O sea, incluso la fiscal del caso, los investigadores, tienen sus propias teorías y no la bala, sino los perdigones que acabaron con la vida de Rodrigo fueron extraídos de su cuerpo, ellos son usados como elemento de prueba. ¿Qué significa que este hombre joven y esta chica joven hagan eso con lo que parece ser un cartucho? Bueno, en realidad los perdigones no son las evidencias que fueron manipuladas. Se manipularon aparentemente los cartuchos. Ujú. En este caso, la particularidad fue de que se levantaron 6 cartuchos, si no estoy trascordado. Sí. 5 eran cartuchos de balas de goma y uno de color anaranjado era de balas de plomo. Entiendo. Pero ninguno de esos cartuchos correspondía al arma de Florentín, ¿verdad? Y ahí es donde comienza, digamos, un amplio campo para que la defensa de Florentín pueda, digamos, refutar la acusación fiscal, además de otras cuestiones que hacen precisamente a la valoración de lo que realmente representan los videos del interior del local del Partido Liberal Radical Auténtico. Esta aparente adulteración de la escena de un crimen, estaba aún el cuerpo del joven tirado ahí, rodeado por unas sillas. ¿Puede anular la causa completa? Desde el punto de vista procesal penal, ¿qué implica en un caso de este tipo? Eventualmente podría hacerlo, pero hay que ver cuál es la implicancia de esas evidencias manipuladas sobre el caso en sí y en particular sobre el contenido de la acusación. Yo me preguntaría en este momento si todos los cartuchos que han sido levantados del lugar, que habrían sido los manipulados, ninguno de ellos pueden vincularse técnicamente con la escopeta de Florentín, entonces yo pues preguntaría qué efectos nocivos tendría para la defensa de Florentín. Lo que pasa aquí es lo siguiente, Héctor. Tanto se mintió en relación a lo que ocurrió esa noche del 31, en los días previos y también en la madrugada del 1 de abril, que cuando uno encuentra este video y observa lo que pasó,
lo que hicieron las personas que estaban dentro del local del partido, pues cabe cualquier clase de especulaciones. ¿Por qué hicieron eso? ¿Para acentuar la responsabilidad? No lo sé. Eso solamente la investigación fiscal deberá extraer la verdad. ¿Qué describe el video? ¿Perdón? Porque uno puede observar el video, pero ¿qué describe el video? El video describe que alguien deja un cartucho, algo que parece un cartucho, y que otra persona va y lo empuja cerca del cuerpo de Florentín. Eso es. Eso es. Ahora, doctor, desde el punto de vista, si esto se da, ¿hay alguna implicancia penal si es que se demuestra o se abre una causa o se debería abrir una causa con relación a estos dos jóvenes? Yo creo que tiene que abrirse la causa. ¿Cuál sería el hecho? El hecho? Y dependiendo de la constatación, podríamos estar ante una denuncia falsa porque se habría generado evidencias tendientes a comprometer a un sujeto por un hecho punible, o podría ser frustración de la persecución penal, porque evidentemente la manipulación constituye un elemento que podría implicar la nulidad de la prueba, y obviamente eso tendría que valorarse realmente el propósito de la conducta de estas personas. Perfecto. Lo que ocurre, Héctor, es lo Sí. siguiente. Fíjate que la información que existe es que los que atacaron el Congreso salieron de ese local, que allí se hicieron y se prepararon las bombas Molotov, ¿verdad? La policía los venía persiguiendo desde la sede del Congreso. A su paso robaron y quemaron, destruyeron todo. Atacaron el local de ABC y terminaron otra vez en el mismo local de donde habían partido. Y esto está comprobado porque 5 de ellos están acusados por los actos vandálicos perpetrados frente a la sede del Congreso. Perfecto. A la vuelta del corte vamos a continuar con el doctor Oscar Germán Latorre desde un análisis que tiene que ver con la necesaria intervención amplia en referencia a una polémica desatada tras un informe de la comisión que investigó las compras del COVID. Tiene que ser el abordaje eminentemente administrativo, político, jurídico, penal. Estamos ante una estafa, esa estafa está siendo investigada por el Ministerio Público, quiénes son los responsables. Estos temas también vamos a abordar con el doctor Germán Latorre a la vuelta al corte, pero les cuento algo más. En el último bloque tenemos una historia testimonial muy fuerte con relación a una orden judicial que obliga a una niña de 8 años a ser enviada a Canadá, lejos de su mamá, con quien vive acá en Paraguay. A la vuelta del corte hablamos con Germán Latorre y también ese otro tema planteado para ustedes el día de hoy. Queremos abordar un poco esta polémica con relación a la compra COVID, las compras de los insumos médicos que derivó primero una intervención eminentemente administrativa ordenada por parte del Estado a través de una comisión de, obviamente, investigación presidida esta comisión por el ministro de la Senat, Arnaldo Yucio. Y por el otro lado,
la cuestión que tiene que ver con lo eminentemente penal, porque esta misma compra que fue analizada e investigada desde el punto de vista administrativo, político, vamos a decir, de control por parte del Estado, también está siendo objeto de investigación por parte del Ministerio Público en el marco de una tipificación de presunto hecho de estafa. ¿Cómo abordar cuando se presentan este tipo de escenarios para que realmente lo que se proteja es la verdad? No solamente procesal, sino la verdad jurídica. Y es importante por eso saber de la experiencia de quien fuera de que fuera fiscal general del Estado. Oscar Latorre, de ese punto de vista, ¿cómo amalgamar estas dos realidades que deberían estar orientadas hacia un mismo objetivo, que es que la verdad sea sostenida y protegida? Bueno, yo creo que hay una verdad que hoy en día está completamente expuesta al aire libre. La creación de esta comisión de control por parte del gobierno ya es una evidente muestra de que hubo graves irregularidades en los procesos administrativos para la compra de insumos en el Ministerio de Salud. La medida no es usual. Para mí realmente es sorprendente porque hasta diría que es un mensaje de desconfianza hacia la transparencia de la gestión ministerial. Pero independientemente de eso, cuando los miembros de la comisión elevan su informe y manifiestan haber constatado que existían groseras sobrefacturaciones en el precio de los productos, cuando se habla de que se pagó un anticipo importante que no estaba inicialmente contemplado, y cuando obviamente ese proceso quedó frustrado cuando a raíz de todo el escándalo el ministerio tuvo que puntillosamente examinar la calidad de los productos y luego los rechazó por no ajustarse a las cualidades técnicas requeridas. Mi lógica y los antecedentes que he tenido como fiscal, como juez y luego como abogado, pues me dicen que claramente ha existido un daño. Y ese daño seguirá siendo penalmente relevante, aunque a posteriori o la empresa devuelva el dinero recibido, o cuando en el caso de que la compañía de seguros abone la cobertura de fiel cumplimiento que supuestamente existe. Yo realmente creo que o no se expresaron correctamente el doctor Yucio y el doctor Fernández, que tienen una amplia experiencia precisamente en temas de lesión de confianza, o definitivamente han cambiado sus criterios anteriores, porque acá nadie puede negar que ha habido daño patrimonial. ¿En qué momento se da el daño patrimonial? ¿Y qué debería haber hecho esta comisión especial a tu entender, doctor? Y creo que la comisión cumplió con su cometido. Cumplió. Hizo un informe, recomendó anular un alto porcentaje de los procesos licitatorios que
que estaban en trámite, informó la existencia de estas groseras sobrefacturaciones o sobrecostos y comunicó el hecho al Ministerio Público. La pelota en este momento está en manos del Ministerio Público y es el que tiene la acción penal y es al que le corresponde determinar primero si hubo daño y si hubo daño, obviamente, si hubo algún hecho Claro, esa es la cuestión antijurídico. penalmente reprochable que está a cargo, obviamente, del Ministerio Público. Correcto. Para vos, la comisión presidida por Arnaldo Yucio, digamos, hizo un trabajo acorde cuando ordenó suspender todo. Esa fue la mejor medida que pudo haber tomado. Yo creo que era una medida inevitable, Inevitable. absolutamente inevitable. Pero finalmente, cuando colisionan este tipo de situaciones, una eminentemente política, por más que sea una investigación de una comisión, es algo que tiene que ver con política de Estado, ¿verdad? Y algo eminentemente jurídico penal. Cuando hay un aparente colisionamiento, ¿qué debe primar, doctor? Mira, yo creo que el hombre es dueño de su silencio y esclavo de sus palabras. Y creo que esas declaraciones de la comisión no solamente fueron inoportunas, sino fueron perjudiciales y contrarias al propósito perseguido con ellas. Porque no eran necesarias y trataron aparentemente de desligar de responsabilidades a las autoridades ministeriales, pero en realidad lo que hicieron es despertar la atención de todos. Y tal vez haya gente que se deje engañar, pero la mayoría ya no se traga ese tipo de mentiras. Y creo que ha sido pues un error bastante grave al hacer ese comunicado. Yo El error fue poco feliz, comunicacional. diría. Fue comunicacional el error porque después Arnaldo Yucio al día siguiente dice, no, realmente estamos ante una estafa. Lo dice Arnaldo Yucio. Claro, pero estafa, lo que cuando dice estafa se está refiriendo no a la gestión administrativa en el ministerio. Nos está hablando de lesión de confianza. Cuando habla de estafa, está hablando en relación a la conducta de los representantes de las empresas Privadas. privadas. Perfecto. Pero ¿qué pasa con la responsabilidad administrativa y penal de las autoridades del ministerio? Doctor Oscar Gemar Latorre, muchísimas gracias, querido, Bueno, por fue este un abordaje placer. amplio sobre dos temas actuales y de mucha polémica. Como siempre, arrojando un poco de luz también para el debate. Gracias, doctor. Con mucho gusto. Hasta luego. Era el doctor Oscar Gemar Latorre, entonces participando en estos dos primeros bloques de Causa Justa. Como les decía, a la vuelta del corte, un caso testimonial terrible que tiene que ver con una niñita de 8 años que por decisión de una jueza del menor y de la niñez deberá ser enviada a Canadá, lejos de su mamá, con quien vive acá en nuestro país. Ambas son paraguayas. A la vuelta al corte, este tema. Como les decía, hoy tenemos un tema que es un debate que tiene que ver con anteriores casos incluso. Este tipo de casos de restituciones internacionales no son muy publicitados porque obviamente la restitución tiene que ver con menores de edad, pero hay casos en que debemos poner un poco de atención por lo que resuelven nuestros tribunales. Este es el caso de una niña de 8 años que es paraguaya, hija de mamá paraguaya,
de papá canadiense que hoy una jueza ha ordenado, y esa orden está vigente, esta niña debe regresar con su papá a Canadá. Nos acompaña hoy la madre de esta niña, la señora Aida, a quien vamos a identificar solamente por su nombre inicial y no por el resto de su identidad en protección a lo que establecen las normas, en cumplimiento de lo que establecen las normas de protección de los niños y la infancia con respecto a la identidad de los menores afectados por casos judiciales. Y la acompaña su abogada, en este caso la abogada Elodia Berni. Voy a comenzar en este caso con la señora Aida, para que ella nos explique, para que la audiencia entienda, el tiempo en televisión es corto, pero para de manera sucinta nos expliques qué están viviendo en este momento vos y tu hija. Sí, nosotros vivíamos aquí en Paraguay, residíamos acá. Mi hija nació en Paraguay, a los pocos meses de ella nos fuimos a Canadá por un tema de trabajo del papá. Allá nos separamos y teníamos un año y algo viviendo allá. Y nos separamos y él inmediatamente íbamos a hacer una separación amistosa, pero él cambió de idea. En el proceso de la separación amistosa, que vimos a un abogado de la familia de la Corte de Canadá, y ese mismo abogado que estaba llevando la separación amistosa, ya lo catalogó a él como una persona abusiva, con salidas inciertas y con una personalidad conflictiva. Él dejó ese proceso e inició un juicio como una demanda en la Corte Suprema de Vancouver, y el primer paso de eso fue capturar los pasaportes de mi hija y la restricción de salida de Canadá de ambas. Y después a mí me devolvieron mis pasaportes, pero se quedaron con los pasaportes paraguayos y canadienses de mi hija. Desde aquel entonces yo no pude volver a salir de Canadá y me quedé a litigar en Canadá. ¿Cuánto tiempo? ¿Cuántos 5 años? 5 años. Sí. ¿Separada ya de tu...? Separada ya, y durante esos 5 años de litigio comenzó con muchos abusos, porque él me quería quitar la casa social en la que vivíamos. Me di cuenta de que económicamente estaba sacando beneficios del gobierno de nosotras por declararnos dependientes, por lo tanto recibía devolución de impuestos, una casa social a mitad de precio, porque en Vancouver es muy caro todo. Él no tiene casa allá, yo tampoco, yo tengo casa aquí en Paraguay. Y por todo eso, este tipo de beneficio, él quería obtener el 50% de la tenencia de mi hija. Fuimos junto al primer juez. ¿Todo en Canadá todavía? Todo en Canadá. Fuimos frente al primer juez que vio nuestro caso de familia, ya atrás la demanda que él hizo después de la restricción de salida. Y el juez canadiense me otorga a mí la custodia de mi hija, la convivencia, las decisiones parentales, me otorga a mí la casa donde estábamos viviendo. Entonces la justicia canadiense dice: esta niña se queda con su mamá, por más que su mamá sea extranjera acá en Canadá, Así es. sea paraguaya, y el papá canadiense la va a tener que ver cada cierto tiempo. Pero Sí. La niña vivió contigo. Toda Ahí la casi vida. Comenzó, o sea, te la devolvieron a tu niña. Ahí comenzaba a indicar lo Yo siguiente. nunca me separé de Nunca te ella. separaron de ella, No. pero tu niña pasó por un problema, una enfermedad de base que hasta ahora está siendo tratada. Es una condición de salud que Es ella una tiene. condición de salud. Sí, es una condición de salud que ella tiene que ser controlada, y que solamente yo he llevado esos controles, tanto con los doctores canadienses Claro. como acá. Para avanzar un poquito más enseguida, para dar la parte legal absolutamente yo quiero el testimonio tuyo. Entonces vos, ¿en qué momento y de qué manera, legal o ilegal, salís de Canadá con tu hija? Bueno, ¿Cuándo? esos 5 años de litigio a mí me quebraron económicamente. Trabajaba para pagar abogados, es carísimo allá. Me quebró emocionalmente, ya estaba afectando a mi hija tanto en la escuela como en la salud. Sí. Por lo tanto, en el 2018, a fines del 2018, cuando tuvimos tanto problema en la escuela de ella, que ella no se adaptaba a la escuela, yo decidí venir. Y empecé a hacer un tipo de plan para poder salir en forma segura de Canadá. Y dentro de las órdenes que el segundo juez nos había dado, era que yo podía salir de Canadá en marzo y en julio. Yo no había salido en el 2018, en ese julio que me tocaba, y lo pasé para marzo. Y yo aproveché esa salida de marzo. No salí ilegalmente de Canadá. No saliste ilegalmente de Canadá. Absolutamente no. Salimos con todos nuestros papeles y con las Vinieron, órdenes. obviamente, Vinimos a México. Yo le dije a él, obviamente, que no iba a venir a Paraguay, porque si yo le decía que venía a Paraguay, él me pedía $30,000 de garantía, lo cual ya no tenía, de hecho.
¿Te pidió $30.000 de Sí, garantía? tengo documentos en la que él me pide $30.000 de garantía para que yo venga a Paraguay de visita, que lo hizo en el pasado, en el 2015. Y esa orden decía que él no tenía que pedirme garantías, que era sin garantías esas salidas, Claro. que el juez ordenó. Por lo tanto, yo salí y vine a Paraguay ya hace 1 año y medio y que estamos acá, y después él inició la restitución internacional. Pero acá hay un tema de abuso Vos familiar. no tenías prohibición de salir de Paraguay, perdón, de venir a Paraguay, No, ¿verdad? no tenía prohibición, pero tenía una restricción dentro de las órdenes que me limitaba a salir 2 veces al año, una vez en marzo y una vez en julio. Por una semana. Una semana en marzo y 4 semanas en julio. Entiendo, doctora. Pero yo Entiendo, cambié licenciada. la salida de julio del 2018 por marzo. Bueno, volvieron, acá llegaste en marzo de 2019. Así es. En marzo del 2019, vos Le estabas comunico acá, a él. él inició un juicio de restitución En internacional. julio. En julio. Sí. Y hasta ahí que comenzó para vos. Y otro calvario. Sí. O sea, pensábamos, yo le avisé a él que venía acá y por las razones que estábamos acá, y él inmediatamente me hace allá una denuncia policial por rapto parental, y me empieza a llamar la policía de Vancouver. Yo llego a hablar con un policía de Vancouver y que me explica toda la situación, en el cual me dice: tenés derecho a irte a tu país, tenés derecho a llevarte a tu hija, tenés derecho a buscar tus opciones. Pero si vuelves aquí vas a tener problemas legales. Porque al retener a tu hija ya más del tiempo permitido, estás Violaste cometiendo, una ley. violé una ley en Canadá. Entiendo. Pero de hecho yo no vine para volver, yo vine para quedarme hasta que mi hija sea grande y para que ella esté sana y salva. Porque esta situación no es saludable, no es en el mejor interés de ella. Ok, pero en el juicio, ¿primó el interés superior de tu hija? En Canadá tampoco, porque es en el sentido de que es una ley que no es absoluta. Vos podés apelar toda la vida, podés apelar cada sentencia, podés ¿Y apelar. acá? ¿Qué Y acá encontraste? ha sido como un desastre también, que la doctora te puede explicar, porque nuestro juicio cayó en el segundo turno con la jueza Alice González de Lorenzi, que desde la primera audiencia no demostró ni un poquitito de humanidad y tampoco de sabiduría legal. Desde ese momento ella no me atacó a mí, ella ya estaba hablando con la abogada de la otra parte, ya estaban ellos en conversación de 10-15 minutos antes de que yo entrara a la sala. Y en esa sala ella me maltrató, porque yo hice una pregunta En una primera audiencia donde te pidieron que traigas a la vista a tu hija. solamente que presente a mi hija y Sí. su documento. Sin Sí. embargo, yo sacaba una medida cautelar. El defensor público, que es amigo de la abogada de él, comenzaba a Dame los susurrarle. nombres. ¿La abogada cómo se llama? El defensor Vanessa Codas Carrillo es la abogada de él. de él, Sí, y el defensor en ese momento era Víctor Leonel Vareiro. que ya no intervino más después. No, porque le recusamos a él y a la Perfecto. jueza. Perfecto. Y Después, pasó, entonces el expediente pasó al tercero, al cuarto y llegó al quinto. sí. En el quinto turno se hizo todas las diligencias donde se escuchó a mi hija, ¿Quién está en el la, quinto turno? jueza Lucila Bajal Casal, Perfecto. La doctora Bajac. la doctora Bajal, ¿Y sí. después? Ella llevó todo ese diligenciamiento, ahí mi hija fue oída, donde dijo que quiere vivir con su mamá, que en Paraguay tiene amigos, que aquí... Ella se expresó bastante Tu bien hija fue oída ante la a doctora la jueza Bajac, Bajal. cumplió con el requerimiento Cumplió de con que el si el requerimiento. menor puede expresarse, debe ser oído. Así es, Y fue oída tu así hija. es, así es. ¿Tu hija qué dijo? Quiero quedarme acá en Paraguay con mamá. Sí, Le quiero vivir papá. con mi mamá. Sí. Y quiero visitar a mi papá. Así es, dijo, en Paraguay tengo muchos amigos, me gusta el calor de aquí, estoy bien en la escuela, Sí. todo, su familia es paraguaya, la adora a ella y ella la adora Y a también ellos. había un informe que lo leí yo, muy bueno por cierto, de una defensora de niñez. Esta defensora de niñez Sí. ratificó que la niña debía quedarse en el país. Exactamente. La doctora Adriana Raquel Marecos, que es este dictamen que yo tengo, ella contempló todo el problema. ¿Qué resumió la defensora pública Marecos? Ella dijo, ella en su dictamen dijo no hacer lugar a la restitución, de que nosotras reunimos Ella como defensora de como la niñez, defensora, ya, que ella como defensora de la niñez debe velar por la niña, dijo, en el interés superior de Sí. ella ya está adaptada, hay derechos fundamentales, está el interés superior del niño. Ella mencionó todas las leyes que debía de mencionar aquí y dijo, y su dictamen fue no dar lugar a la restitución internacional. Aquí dijo vulneración de los principios fundamentales vigentes en el Paraguay en materia de protección de derechos humanos y libertades fundamentales, que está en el artículo 12. Inclusive de la Convención de la Haya, que es la que ellos utilizan. También mencionó la niña ha quedado integrada a su nuevo ambiente, se probó eso durante
El expediente, te cuento que tiene casi 3.000 páginas. ¿Hay informes psicológicos? Hay informes psicológicos, hay informes tanto de la psicología forense del Poder Judicial, que más o menos ahí, pero fue neutral, digamos. También ella menciona las 3 excepciones que determinan la improcedencia de la presente acción de restitución, el peligro psíquico que pondría a la niña a una situación intolerable. Ella contempló todo esto en su dictamen. ¿Y cómo se llama la jueza de la niñez? Esta era Lucila Bajal Casal, esta jueza. Esta jueza. Pero esta jueza, después de recibir esto el 17 de diciembre, ella se inhibe de mi abogada y pasa al sexto turno el expediente. Sí. El doctor Guillermo Trovato del sexto turno impugna su inhibición y le devuelve el expediente. Sí. Y durante la cuarentena, por alguna razón, curiosamente, ellos le vuelven a confirmar a la primera jueza que ¿Quién había le confirma? atendido. ¿Quién no es ellos? Las ¿Quién? 3 camaristas de la corte. Le confirman a la primera jueza, que es Alice González de Lorenzi, ¿Y qué resuelve Alice González de Lorenzi? dar lugar a la restitución. ¿En base a qué? Si, En base a nada. Yo diría que en base a nada. Supuestamente, según ella, en la cuestión de fondo, del interés superior de la niña, o de con quién debe vivir, o de con quién ha vivido, o quién es el padre más apto para criarla, no es la cuestión de fondo. Aquí la cuestión de fondo es que existió un traslado ilegal y una retención ilegal, y que por la Convención de la Haya ella debe devolver. pero, espera, doctora Berni, una abogada de muchísima experiencia. ¿Qué prima acá? ¿El interés superior del niño, abogada Berni, o la convención, el Tratado Internacional de Viena, la Convención de Viena, que establece la jurisdicción de la Haya? En una visión integral, ¿por qué por qué decidió esto la jueza? Responder la parte legal. Sí. Por lo menos, no tenemos todavía la sentencia realmente, sino que algunas fracciones que pudimos sacar nosotros en forma también ilegal, la copia para obtener idea de lo que pasaba al enterarnos de la última parte resolutiva que dice hacer lugar a la restitución nada más. Aquí en esa sentencia la jueza no atendió absolutamente nada de lo que sea interés superior del niño. Y estos documentos, la misma Convención de la Haya, le dice a la jueza o le dice al que tiene que administrar la justicia, Sí. de que en caso de que observe de que no se den las seguridades, tanto psíquica, tanto emocionales o tanto física, o se encuentra en peligro la menor, se debe denegar la restitución. No es su obligación. Esa misma O sea, el postura- mismo documento de la Haya que De la usó la Haya, jueza, arti- decime otra vez el nombre, Artículo 13. Alice González de Alice Lorenzi. González, le dice al que debe administrar justicia, espera, esta restitución no va si es que puede afectarse el interés superior del niño. Le dice eso en Sí, resumen. para no equivocarme, dice, Sí. la autoridad judicial o administrativa podrá asimismo negarse a ordenar la restitución del menor si comprueba que el propio menor se opone a la restitución. La menor se opuso a la restitución, dijo, quiero ¿Eso qué quedarme. artículo es? Decime otra Este vez. artículo 13 ¿Del? de la Convención de la Haya, De la Convención de la Haya, el Sí. artículo 13. artículo 13. Cuando el menor haya alcanzado una edad y un grado de madurez en que resulta apropiado tener en cuenta sus opiniones. Tiene 8 edad años. suficiente, por supuesto, ¿verdad? Al examinar las circunstancias a que se hace referencia en el presente artículo, las autoridades judiciales y administrativas tendrán en cuenta la información que sobre la situación social del menor proporcione la autoridad central competente del lugar de residencia habitual del menor, que es acá, Y Paraguay. también hubo un informe, El artículo 20, ¿me permite terminar esto? El, me quedan arti- 2 minutos que... el mismo artículo 20 dice lo mismo de la Convención de la O sea, Haya. perdón, porque quiero cerrar ya. O sea, la misma Convención de la Haya le dice, el Tratado Internacional de la Convención de la Haya le dice a la jueza, si el niño o la niña se expresa y no se puede oponer a lo que se exprese, con lo que exprese el menor. O sea, el mismo tratado le dice a la jueza Sí. lo que tenía que hacer y no lo hizo. Incluso finalmente
30 segundos. El Ministerio de la Niñez y la Adolescencia también intervino y Sí. dijo que no procedía esta... La utilización de la Convención de la Haya a Sí. través de la Convención Interamericana no procede. Aquí está el escrito de la Directora General de Restitución Internacional del Ministerio de la Niñez, diciendo que Canadá no es contratante ni signatario de la Convención Interamericana sobre Restitución Internacional de Menores, por lo que estaría en contravención a lo dispuesto a los artículos 141, 142 y 143 de la Constitución Nacional, así también con el artículo 34 de la Ley 928/96, que es la de la Convención. Estamos Dice- hablando de dos dictámenes con peso jurídico académico importante, la de la directora de Asuntos Internacionales del Ministerio de la Niñez, la Ministerio de la Niñez y también lo De la que la defensora. propia defensora interviniente dijo. ¿Cuál es tu reflexión final? La justicia debe mirar el interés superior del niño, no hay de otra, lo dicen los tratados internacionales, por más Totalmente. que no se trate el fondo de la cuestión. ¿Cuál es tu pedido, por favor? Mi pedido es que se haga justicia y que el tipo de jueces como Alice González de Lorenzi sea removida del fuero de la niñez. Ella no tiene conocimiento, ni sabiduría, ni aptitud para llevar ningún caso de la niñez y muchísimo menos un caso de restitución internacional, porque no conoce las leyes y tampoco conoce los derechos humanos, los derechos fundamentales, no solamente de mi hija, sino mío, porque también me quiere restituir a mí. Por lo Sí. tanto, Ahora, ¿no tu nosotros restitución? Sí. queremos, sí, también la mía, Pero porque eso no, yo soy la no que procede. pero que yo soy la que tengo la convivencia, entonces para que yo también me vaya Perfecto. en forma segura. Muchísimas gracias, señora. Esto van a apelar, ¿verdad? Así es. Van a apelar. Cuando no, No cuando notifiquen, van a sí, apelar. van a apelar. Perfecto. Pero la apelación no suspende los efectos. ¿Cómo se logra eso? ¿Cómo se soluciona? Estamos ante un grave problema. Depende cómo se conceda el recurso. Ok. Pero es verdaderamente un problema gravísimo. Gravísimo que lo vamos a seguir. Un caso muy particular que va a tener nuestra especial atención. Nos vemos en una próxima edición de Causa Justa, acercándonos a los 12 años. Imagínense ustedes, a un 1 de agosto hace tantos años atrás iniciábamos esto que sigue siendo un compromiso por la justicia y la verdad. Chao.